Radio 5, Cádiz, Salud. Y hoy nos vamos a centrar en el trabajo que hacen las unidades del dolor. Está hoy con nosotros Domingo Ventura, médico anestesiólogo, anestesista del Hospital de Puerto Real. Buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. ¿Cuál es el cometido concreto y para qué tipo de pacientes de las unidades del dolor? Bueno, pues el cometido queda bien claro. Se trata de paliar o aliviar lo más posible el dolor. En cuanto a qué tipo de pacientes, pues pacientes de todas las edades, desde niños hasta ancianos. Pero no cualquier persona que sufra dolor se supone que es un paciente, tiene que haber un tipo de dolor, digámoslo así, patológico, crónico o no, o cualquier... Efectivamente, las unidades de dolor tratan pacientes con dolor cronificado. Es difícil que un dolor agudo, un dolor que lleva a una persona 15 días con él, se trate, sino son pacientes que ya han viajado por muchas consultas, han asistido a muchas consultas médicas, no hay realmente a veces un diagnóstico, otras veces sí lo hay, pero son dolores que llevan varios meses de evolución o años, y de ahí hacia adelante. ¿Hay medios para controlar cualquier tipo de dolor o hay algún tipo de limitación en este ámbito? Bueno, el dolor, realmente hay muchos medios para intentar trabajar sobre él. Lo que es aliviarlo o limitarlo es difícil, muy complicado. Desde las unidades de dolor lo que intentamos es mejorar la calidad de vida de los pacientes, intentando resolver o disminuir lo máximo posible el dolor. Tenga usted en cuenta que en muchas ocasiones son enfermedades crónicas cuyo único objetivo, cuya única alarma es el dolor. Y entonces es un dolor que dura durante años y lo que tenemos que intentar es disminuir lo más posible, pero a veces resolverlo es muy difícil, prácticamente en casi ninguno. Normalmente el dolor es un síntoma de una enfermedad, pero ¿se puede considerar en sí mismo una enfermedad en el sentido de que pueda ser invalidante, aunque no corra en peligro nuestra vida, que sea una cuestión...? Claro, lo ha definido usted muy bien. Desde el hecho, la Organización Mundial de la Salud ya estableció un término para lo que era la enfermedad, y el dolor cumple todos los parámetros de ese término. Es decir, el dolor puede ser el síntoma de una enfermedad. Pongamos, por ejemplo, una artrosis de rodilla, que entre otras cosas pues da dolor, pero otras veces el dolor es una enfermedad en sí misma y hay que tratarlo como tal. No hay que pensar que el dolor es una manifestación defensiva, es decir, muchos pacientes dicen, claro, es que si usted me quita el dolor, yo no me entero de cómo va mi enfermedad, no, tu enfermedad va a evolucionar igual, solo que le vamos a quitar el dolor. Pero el dolor hay que tener en cuenta que es un síntoma y a veces también una enfermedad como tal. ¿Y afecta a mucha gente? Bueno, pues se hablan de en este sentido del dolor, no de un dolor puntual, claro, evidentemente, sí. De un dolor... Sino... se habla que el 10-20% de la población padecerá o ha padecido dolor crónico en su vida. Yo pondría el nivel porcentual un poco más alto, pero sí, se habla en la sociedad científica a nivel de la Organización Mundial de la Salud que un 20-30% de la población está afectada de dolor crónico. Dolor crónico hablamos de un dolor que lleva más de 6 meses de evolución. A partir de ahí, pues cualquier persona que lleva más tiempo... El dolor evidentemente tiene grados de intensidad, incluso supongo que cada persona tiene una forma diferente de percibirlo. Yo no sé cómo se determina que una persona debe ser atendida por unidades especializadas en el dolor. ¿Qué recorrido bueno, hay pues que hacer? el recorrido es muy diverso y voy a tratar de sintetizar esto en un par de minutos. El recorrido a nivel los hospitales de nuestra sanidad pública normalmente no se puede ir directamente a la unidad del dolor, sino que tiene que estar derivado de otro médico. Normalmente los médicos cuando ven un paciente y refiere dolor, bueno, pues intentan resolver la situación que le está provocando el dolor. Cuando ya ven que realmente el dolor es una entidad independiente, entonces cuando lo mandan a la unidad del dolor. Lamentablemente, los límites que tiene muchas veces las visitas médicas, las citas y demás, pues hace que el paciente lleve mucho tiempo recorrido para localizar la unidad del dolor. Pero ya digo, no es el primer paso. Sin embargo, hay pacientes que en otros ámbitos de la sanidad privada, pues ellos mismos buscan ese servicio y acuden a una consulta. Entonces, la forma de llegar a la unidad del dolor es diferente. Pero en común les podría decir que no es a lo primero que un paciente va a acudir. Es decir, si a mí me duele la espalda, yo no voy a ir a una unidad del dolor, habitualmente voy a un traumatólogo, a un neurocirujano, y ya ese especialista es el que te va a decir, pues mire usted, esto yo no tengo ahora mismo opción quirúrgica para resolverlo, le voy a enviar a una unidad del dolor para que le traten el dolor, puesto que su enfermedad matriz, la enfermedad de origen de este problema, no tiene ahora mismo capacidad de resolverse. ¿Y puede haber infradiagnóstico? No sé si incluso lo hay en este tipo de... Claro, el infradiagnóstico a veces incluso es del propio médico, porque no cree que realmente el paciente tenga tanto dolor. En Andalucía somos exagerados por naturaleza. Entonces, cuando nosotros hacemos, y le respondo a la pregunta que me he hecho anteriormente, cuando hablamos de evaluar
o de catalogar el dolor, que siempre es diferente para cada persona. La intensidad del dolor, cuando intentamos cuantificarla, nosotros siempre decimos que es el máximo que hay. ¿Usted cuánto le duele? A mí, horroroso. ¿Por qué? Porque somos exagerados. Pero dependiendo de ese tipo de matiz, nosotros vamos a establecer tratamientos diferentes y el diagnóstico también es diferente. Por tanto, evidentemente no le he contestado. A veces se infradiagnostica porque la transmisión de la información del paciente al médico sobre el problema hace que el médico a veces pueda tener cierta desconfianza porque sabe que el paciente puede ser exagerado, o el paciente no lo sabe transmitir muy bien, o hay Incluso puede haber pacientes que no le den, que estén acostumbrados a aguantar el dolor y que ni siquiera se planteen el buscar una solución. No sé si es un caso. Claro, el umbral del dolor es muy diferente para cada persona. Entonces hay personas que aguantan un dolor y otras personas que a la mínima molestia ya están yendo a un médico. ¿Qué mensaje había que trasladarle a una persona que tenga un dolor, digámoslo ya, crónico? Quiero decir, no ha ido todavía a un centro, a una unidad del dolor. ¿Qué tiene que hacer? Soy una persona que estoy en esa situación. ¿Cuáles son los pasos que tengo que dar? Bueno, yo daría un mensaje contundente, que no hay que resignarse a vivir con dolor. Hay que intentar mejorarlo. ¿Por qué? Pues porque cada vez hay más herramientas, tanto farmacológicas como intervencionistas. Intervencionistas me refiero a, entre comillas, lo que la gente llama infiltraciones. Hay una batería de procedimientos que nosotros hacemos. No llegan a ser quirúrgicos, pero son de intervencionismo, es decir, de introducir electrodos, de introducir aparataje. Para resolver el dolor hay tanto abanico terapéutico que merece la pena que el paciente vaya a la unidad del dolor para este tipo de problemas. El problema es que no puede ir por su propia vía, ya digo, pero se lo puede sugerir a su médico que tiene un dolor y que necesita y que querría tratarlo y querría mejorarlo. Pero lo que no hay que hacer es aguantarse innecesariamente con un dolor. No, ya digo que eso es muy personal. Hay personas que tienen realmente cuando el dolor es importante no se aguanta. Es decir, las personas van al médico. Cuando es un dolor leve, pues la persona pues no va. Nos queda medio minuto de entrevista y querría... ¿cuál es el futuro en el tratamiento del dolor? El futuro está inexplorado y extensísimo, porque hay muchísima farmacología en desarrollo y procedimientos intervencionistas auténticamente fascinantes para poder mejorar la calidad de vida de los pacientes. Yo creo que esta guerra se superará. ¿Llegará un punto en el que el dolor desaparezca, digamos así, o seamos capaces de hacerlo? No lo creo, pero cada vez hay métodos más efectivos para intentar mejorar la vida de los pacientes. Pues con eso nos quedamos. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Muy buenos días. Un saludo.